Quiero empezar una serie, la serie más importante de nuestras vidas, sobre el poder de la sangre de Cristo. Amén. Nosotros no estuviéramos reunidos en este lugar hoy si no fuera porque hace 2000 años nuestro Señor murió en una cruz y derramó su sangre. Cuando digo que nuestro Señor derramó su sangre, digo que entregó su vida. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, nuestro Señor, entregó su vida, porque la palabra dice en Levítico que la vida de un ser está en su sangre. Y cuando Jesús derramó su sangre es porque derramó su vida por cada uno de nosotros. Si ese acontecimiento no hubiese sucedido en la historia, hoy no estaríamos nosotros y millones de personas en el mundo reunidas, precisamente porque un acontecimiento que se llamó el derramamiento de la sangre de Jesús en una cruz es lo que hoy nos congrega. Amén. Así que demos un aplauso a ese hecho. Todo el poder de la vida cristiana, todo el fuego, la unción, la gracia, el poder que emana de la vida cristiana viene de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Note que Satanás hizo muchos esfuerzos para que Jesús no llegara a la cruz. Satanás, desde que Jesús era un niño, hizo muchos esfuerzos para que Jesús no llegara a la cruz. Si usted revisa con cuidado la Biblia y los evangelios, usted se va a dar cuenta que Satanás hizo varios intentos de que Jesús no llegara a la cruz. Cuando niño, trató de, a través de una orden de un rey, de que fuera asesinado. Y mataron a miles de niños, pero Dios guardó a Jesús para el propósito. Cuando ya Jesús creció y comenzó su ministerio público, oiga bien, una de las primeras cosas que hizo el diablo fue, en las 3 tentaciones que le lanzó a Jesús, en los 40 días de ayuno antes de comenzar su ministerio público, escuche bien, justo en los 40 días de ayuno, Satanás le ofreció a Jesús que le daba los reinos del mundo si postrado lo que lo adoraba. Decía, porque a mí me ha sido dado. O sea que el diablo fue inteligente, le ofreció el reino sin cruz. ¿Aló? O sea, toma los reinos, toma el reino, pero no vayas a pasar ¿por dónde? Por la cruz. Porque ¿qué estaba tratando de evitar Satanás? La cruz. Luego, cuando Jesús va a ir a la cruz y está allí crucificado, uno de los 2 ladrones le decía, ¿qué le decía? Bájate de la cruz. O sea, porque Satanás sabía que el triunfo de todo este asunto estaba en el derramamiento ¿de qué? De la sangre. Y Satanás trató de evitar mucho tiempo, incluso cuando ya Jesús estaba en su ministerio y agarró auge y fama, hubo un grupo de gente que le ofrecieron a Cristo que fuera rey sin necesidad de ¿qué? De pasar por la cruz. O sea, Satanás trató mucho de que Jesús no llegara a la cruz, porque en la cruz él iba a ¿qué? A derramar ¿qué? Su sangre, y no era cualquier sangre, no era sangre de un animal, no era sangre de un hombre común, era sangre de Dios, era sangre de un hombre perfecto que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Era sangre que tiene poder. Dígame, aleluya, aleluya. Y por eso es que me imagino yo que en la película La Pasión de Cristo, que se aprecia bastante bien, muy bien elaborado, todas las etapas donde Jesús derramó sangre, desde que estaba en el Getsemaní orando y era su sudor como gruesas gotas de sangre, luego los golpes que él le dieron y derramaba sangre, luego la corona de espina que le pusieron y derramó sangre,
luego la flagelación, que fue algo terrible, donde derramó la mayor parte de su sangre, luego el camino hacia el Calvario, donde derramó sangre por las caídas, y luego donde le crucificaron y le clavaron sus manos, le clavaron sus pies, y por último le metieron una lanza en su corazón. Es decir, que desde el Getsemaní hasta la lanza en el costado, Jesús lo que hizo fue ¿qué? Derramar ¿qué? Su sangre. Yo me imagino que por eso es que los asesores, las personas la gente que estuvo allí detrás de la película de la Pasión de Cristo, que fueron muy buen teólogos, gente que estudia la historia, que trataron de acercar esta película lo más parecido a la realidad. Al final de la película, usted ve que cuando Jesús dice consumado es, hay una escena que es impresionante, donde en el cielo parece que alguien está observando, ¿sí o no? Y se vuelve así como una gota gigante, y de repente esa gota se suelta. Y yo me acuerdo que la primera vez que vi la película, yo dije, la lágrima del Padre. Y cuando esa lágrima cayó, vino un terremoto. ¿Sí se acuerda de esa escena? Y yo me imagino, y en ese momento hay una escena impresionante, que está el diablo abajo, ¿sí o no? Y empieza a pegar gritos como un loco. ¡Ah! ¿Sí se acuerda esa escena? Porque esa era la derrota definitiva del diablo por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Vamos, denle un aplauso grande a nuestro Señor Jesucristo. A partir de allí, escúcheme bien, para ti en lo personal, porque algunas personas ven eso como algo histórico que pasó y algo muy bonito que sucedió y que Jesús lo hizo, pero no entiende el significado que eso tiene para su vida, para su vida. Y la palabra dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, pero cuando conoces la verdad te hace libre. Dígame y dele un aplauso al Señor. Cuando conoces la verdad te hace libre. ¿Puede decir amén? ¿Puede decir amén? Hay dos cosas muy poderosas del maligno, de la oscuridad, que trabajan contra el ser humano. Por supuesto está el diablo. Juan capítulo 10 verso 10, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Pero nosotros sabemos que el diablo no trabaja solo. El diablo trabaja con entidades espirituales. El apóstol Pablo la llama principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, espíritus inmundos, demonios, poderes antagónicos a Dios, poderes de las tinieblas, y trabaja con lo que nosotros llamamos las maldiciones. Todo eso viene para matar, para robar y para destruir al ser humano. Gente son influenciadas por demonios, familias, generaciones son oprimidas por demonios, y gente son incluso poseídas por demonios. Hace poco leímos en esta semana un muchachito que le quitaron el celular de 17 años en Caracas. Le quitó el carro a su mamá y a su papá de noche, se fue a la autopista y se lanzó y se quitó la vida. ¿Cuántos supieron eso? Eso fue esta semana. Muchachito, jovencito de 17 años, se quitó la vida porque su papá y su mamá le quitaron el celular como manera de castigo. ¿Y por qué una persona se quita la vida de 17 años? Nosotros sabemos que cuando una persona se quita la vida, ha sido ya influenciada por el diablo, ha sido luego oprimida por el diablo, y luego en ese momento que se quita la vida fue poseída por el diablo. Cuando una persona es poseída por el diablo, o se quita la vida o le puede hacer daño a otro ser humano. También esta semana se hizo noticia un padre, un tío, creo que todos los leímos, que estuvo violando a su sobrino por más de 3 años, un niñito, y entonces lo mató y lo tiró al río Guaire. Eso fue esta semana. Cuando leemos cosas como esa, uno dice, ese hombre estaba ¿qué? Poseído por el diablo para violar a su propio sobrino
y levantarlo. Y hay gente que cree y camina en esta vida como que si el diablo no existe. ¿Aló? Y resulta que nosotros vemos en los periódicos, en las redes sociales, todos los días la tremenda actividad y el poder que el diablo tiene y la influencia que ejerce sobre algunos seres malignos, personas que se dejan influenciar. Yo lo veo muy a menudo, yo soy muy informado, veo las redes, veo las noticias y veo la operación del diablo. Veo cómo el diablo anda haciendo lo de él, anda matando, anda robando y anda destruyendo. Por eso que a los cristianos no pueden estar en este camino, dice la palabra, ignorando las maquinaciones del diablo. No podemos ignorarlas y debemos entender que el diablo siempre anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tampoco debemos ignorar que ese diablo que tiene maquinaciones tremendas, que quiere matarnos, robarnos y destruirnos, y escúcheme, ve, y que anda alrededor buscando a quien devorar, por la sangre de Cristo, a mí, a mi familia, no nos puede tocar ni un pelo de mi cabeza. A ti, a tu familia, no te puede tocar. Diga amén. Cuando conoces la verdad te hace libre. Grábese este pasaje, Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Colosenses capítulo 2, grábeselo en su memoria y en su corazón. Cuando Jesús, mire para allá, murió en una cruz, ahí está la cruz. Mire qué bien, estos muchachos son unos bárbaros. Ahí está la corona de espinas. Te para un momentico y me la señala, guerrero. ¿Dónde está la corona de espinas? Si quiere alguien pase y se la ponemos, ¿para qué? Ajá, ¿qué más está allí? La lanza. Levanta la lanza. Está la lanza. Está la cruz ensangrentada. Mire, usted ve, y está eso rojo que simboliza ¿qué cosa? La sangre. Ahí está, ve. Cuando Jesús murió en una cruz y derramó su sangre, ¿qué significado, qué aplicación tiene eso para mi vida diaria, para tu vida diaria? Oiga bien, Colosenses 2, 14, 13, 14 y 15. Léalo conmigo. Y a vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? ¿Los otros o yo? ¿Quiénes son esos vosotros? Diga, nosotros. Yo incluido, ¿sí o no? Y a nosotros, léalo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. Nosotros estábamos muertos porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y en la incircuncisión de nuestra carne os dio vida. Es decir, nos dio, cuando Jesús murió y derramó su sangre, ¿qué nos dio? Porque nos dio su sangre. ¿Y la sangre es la qué? La vida. Nos dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Escúcheme, aquí dice que una de las cosas que hizo Jesús cuando derramó su sangre es que su sangre nos limpia de todo pecado. Diga amén. De todo pecado. De todo pecado que cometimos, que cometemos o que cometamos en el futuro. Todo pecado es pasado a la inexistencia. No existe para Dios. Nos quita o nos borra todos los pecados. ¿Qué más? ¿Qué más? Léalo conmigo. Segunda cosa que hizo, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y ¿qué? Y clavándola en la cruz. ¿Qué acta de decretos había contra ti, contra ti, contra ti? Lo vas a leer en tu casa, lo vas a leer en tu casa. Está en Deuteronomio 28, 15 hasta el 68. Deuteronomio 15, capítulo 28, perdón. Verso 15 hasta el verso, si mal no recuerdo, 68. Anótelo nada más para que lo revise en su casa. Ahí están todas las maldiciones. Deuteronomio capítulo 28, verso 15, sí señor, hasta el verso 68. Perfecto. ¿Qué hay desde el verso 15 hasta el verso 68? Una lista de ¿qué? De maldiciones. Ahí hay enfermedad, ahí hay pobreza, ahí hay locura, ahí hay accidentes, ahí hay muerte. Ahí es pobreza, escasez, estrechez. Esas maldiciones vienen al ser humano, dice allí, cuando no oye la palabra de Dios,
cuando no guarda la palabra de Dios y cuando no pone por obra la palabra de Dios, vienen sobre él estas maldiciones. Son maldiciones que se activan a nuestras vidas, en nuestra contra. Escúcheme, pero así como vienen las maldiciones, en el capítulo 28, verso 1, verso 2 y verso 3, dice que también vienen sobre nosotros las bendiciones. Es decir, que las maldiciones no te tocan a ti porque ya están anuladas y clavadas en la cruz por la sangre que Cristo derramó en esa cruz. Vamos, dele un aplauso al Señor. Aleluya. Oiga bien para que cuando esté orando entienda, ve, la sangre de Cristo, dice aquí, me limpió de todo pecado. Número 2, en la sangre de Cristo, toda la maldición que me correspondía por la práctica del pecado fue ¿qué? Anulada y clavada en la cruz. Es decir, que la maldición de enfermedad ya no tiene por qué estar en mí porque fue clavada ¿dónde? Entonces, ¿qué hace eso en tu cuerpo? Ponla donde va. Aló, aló. La maldición de la pobreza ya no tiene que estar en mí porque fue anulada y clavada ¿dónde? Entonces, ¿qué hace eso contigo? Que ya no suelta la pobreza y clávala en la cruz, que donde fue clavada. Diga amén, aleluya. Tú no tienes que cargar con la que ya Cristo clavó en la cruz. Algunas personas van y sacan el clavo de su enfermedad, agarran el papelito y se vuelven a tragar el papelito y se tragan otra vez su enfermedad. No, la enfermedad está en la cruz. No la tomes de nuevo. Todo lo malo está en la cruz, está anulado y está clavado en la cruz. Y cuando estés orando, por un hijo, por un familiar que está enfermo, esa enfermedad no tiene por qué estar allí porque esa enfermedad fue clavada en la cruz. Yo te ordeno que salga fuera de ese cuerpo. Diga amén, aleluya, aleluya. Cuando estés pasando por angustia económica, pobreza que te quiera tocar, háblale y dile, esta pobreza no tiene por qué tocarme porque la maldición de la pobreza fue llevada en la cruz del Calvario, en la corona de espina que Jesús llevó en su cabeza. Y por esa sangre yo soy libre de la pobreza y a mí lo que me toca es la prosperidad de Dios en todas las cosas, con mucha salud como prospera mi alma. Diga amén y dele un aplauso al Señor fuerte. Aleluya. Oiga bien, y el verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿A dónde? En la cruz. Aleluya. Entonces, en 3 versículos está resumido todo lo que Jesús hizo al derramar su sangre. Por ti y por mí. ¿Qué fue lo primero? Volvamos otra vez al 13. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Al 13, vamos a ponerlo. Anótelo allí en su corazón. Estando muerto, ¿nos dio qué? Vida, perdonando los cuales pecados. Todo. Con la sangre de Cristo nosotros somos limpios ¿de qué? De todo pecado. Eso fue lo primero que pasó en la cruz. Lo segundo, el 14. ¿Qué dice el 14? Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, quitándola de medio y clavándola ¿dónde? O sea, todo decreto de maldición ya no tiene por qué estar en mi vida, en mi familia. Tiene que estar ¿dónde? Y lo tercero que Dios hizo está en el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, las entidades espirituales de maldad que quieren hacerme daño, los demonios, los espíritus inmundos, Jesucristo les quitó la ropa en la cruz, los despojó y los exhibió y triunfó sobre ellos, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos sobre la cruz. Dele un aplauso al Señor, aleluya. O sea que los demonios no tienen arte ni parte en tu vida. ¿Por qué perece el pueblo de Dios? Porque le falta conocimiento, pero cuando conoces esta verdad, sabe que Satanás no te puede tocar, aleluya. Sabe que Satanás no puede tocar a tu familia, sabe que las maldiciones no pueden tocar a tu familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gálatas capítulo 3. ¿Me está siguiendo? Capítulo 3 verso 13. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Dice, Cristo, léalo conmigo, nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La va a leer en su casa. ¿Cuál es? Deuteronomio ¿qué? 28, 15 al 68. Cristo nos redimió de la maldición ¿de qué? De la ley. Hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición. O sea que la maldición, en vez de venir sobre mí, ¿sobre quién fue? Sobre Jesús. Él tomó la maldición.
Ahora, cuando Jesús tomó la maldición, ya esa maldición no puede estar en mí. Ni pobreza, ni enfermedad, ni divorcio, ni nada. Porque esa maldición fue tomada ¿por quién? Por Jesús en la cruz. Y dice, nos redimió de la maldición de la ley. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado, ¿dónde? En un madero. Ahora, ¿para qué hizo eso? Léalo conmigo, próximo versículo, 14. Para que en Cristo Jesús, ¿qué cosa? La bendición. Otra vez, ¿qué cosa? La bendición. ¿Qué te toca a ti? ¿Qué te toca a ti? La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu de Dios. Es decir, que cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, a ninguno de ustedes ya me les toca ninguna maldición. A ustedes lo que les toca es la bendición de Abraham. Aleluya, la bendición de Abraham. ¿Cuántos reciben esa bendición? Declaro la bendición de Abraham sobre tu vida. Declaro la bendición de Abraham sobre tu vida. Eso es poderoso, hermano. Ahí está el centro de nuestra fe cristiana. Ahí está el centro de nuestra creencia en el Señor. Eso tiene un poder increíble en nuestras vidas cuando lo conocemos, cuando lo vivimos a diario, cuando en nuestras oraciones diarias eso de la sangre forma un lugar común. Ya nosotros no oramos sin aplicar ¿qué? La sangre. Cuando aprendemos en la mañana a ponernos bajo la sangre, a poner nuestra familia bajo la sangre, a poner a nuestros parientes bajo la sangre, a poner a nuestro apóstol bajo la sangre, a nuestra iglesia bajo la sangre, porque creemos que la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Volvamos a donde empezamos, Apocalipsis 12:11. Esto es demasiado poderoso, por eso nos vamos a llevar unas cuantas semanas. ¿Les gusta la palabra? Sí. Aleluya. Apocalipsis 12:11, ¿qué dice? Y ellos le han vencido. No, definamos quiénes son ellos. Escúcheme, esta palabra se está desarrollando en el cielo. Hay alguien que está testimoniando que en la tierra, cuando se están desarrollando las plagas, los juicios de Dios, hay un pueblo que le ha vencido. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? La iglesia del Señor. Entonces, cuando digo la iglesia, ¿qué estoy diciendo? Diga, ese soy yo. Ellos le han vencido. Yo he vencido. Tú has vencido. Escúcheme, no es que todas las iglesias van a vencer, no. Algunas iglesias incluso no van a vencer porque no quieren creer en esta revelación, no la predican. Hay iglesias de hoy en día que parecen los predicadores, no son predicadores sino speaker. Ya los predicadores no son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, ahora son conferencistas. ¿Ah? Ya esto no es púlpito, ahora es escenario. Se han cambiado los términos. Ya avergüenza hablar de Cristo. En estos días, hace algún tiempo, escuché a un predicador famoso hablar por enlace, decir que él no le gusta ese himno que dice, oh, yo siempre amaré esa cruz. A mí no me gusta ese himno. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Yo dije, perro, en enlace. ¿Quién puede odiar la cruz? El diablo. Y incluso nosotros vimos una gente que la cantó renovada, ¿verdad, Belki? Y ya no dice, oh, yo siempre amaré esa cruz, sino, oh, yo siempre amaré a Jesús. Pero quitan la ¿qué? La cruz. Claro, Satanás tiene interés en borrar la cruz, porque es la cruz donde fue anulada el acta de decreto que había contra nosotros, porque fue en la cruz donde Dios despojó al diablo y a los demonios. Vamos, denle un aplauso grande al Señor, aleluya. Por eso el apóstol Pablo decía, la palabra de la cruz es que locura a los que se pierden, mas para nosotros es poder de Dios, poder de Dios. La cruz, la sangre, ahí está el centro de nuestra fe cristiana. Entonces, cuando decimos la iglesia, no es todas las iglesias, no, hay muchas iglesias que no. Y hay mucha gente que pertenece a iglesias como esta que tampoco, porque no entienden la revelación de la sangre.
Porque aún congregándose en una iglesia como la nuestra, pisotean la sangre de Cristo. Y hay que tener mucho cuidado. La sangre de Cristo tiene poder. En ella descansa toda nuestra victoria. Cuando dice ellos le han vencido, nos involucra. Se refiere a una persona, a una familia, a una gente, a un cuerpo, a un conglomerado, a un colectivo que se llaman ellos. Que el resto del mundo no va a vencer, pero ellos sí van a vencer, aleluya. Eso somos tú y yo, mi casa y mi familia. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Somos más que vencedores. Dígame por acá, dígame por acá, dígame por acá, aleluya. Somos más que vencedores. Y ellos le han vencido, y ellos le han vencido, y ellos le han vencido. Pero dice, ¿cómo le vencieron? Por medio de la sangre del Cordero. Le pregunto, volvamos a ellos le han vencido. Ellos le han vencido. ¿A quién vencieron? ¿A quién? Al diablo, a los demonios, a las maldiciones. En el contexto, en el capítulo 12 de Apocalipsis, está lo que se llama el dragón y la mujer. El dragón es la serpiente antigua que se llama el diablo. Y está atacando a la mujer que representa ¿a quién? A la iglesia. Y dentro de esa iglesia se levanta un grupo de hombres y de mujeres que son ellos, que le han vencido a ese dragón, a ese diablo. Han vencido las maldiciones, han vencido a los demonios. ¿Y por qué la vencieron? Por medio de la sangre del Cordero. Vamos, denle un aplauso al Señor, aleluya. Por medio de la sangre del Cordero. Levante su mano y diga: por la sangre de Cristo yo tengo la victoria. Por la sangre de Cristo es que vencemos. Por la sangre de Cristo es que somos más que vencedores. Ellos le han vencido, oiga bien. Segundo, por medio de la sangre. Amén. Del Cordero. 3. Ahí mismo. ¿Y por medio de qué? Hay otra cosita que viene. ¿Y por medio de qué? De la palabra del testimonio de quién? De ellos. Es decir, de esos que vencieron. Ellos le han vencido. ¿Por qué? Uno, ¿por qué? Por medio de la sangre. 2, ¿por qué? Y por la palabra de quién? ¿Del testimonio de quién? De ellos, no de otros, de esos que vencieron. Y 3, número 3, y ellos, porque ahí hay una I, pero ahí no aparece, aquí como que sí, ajá, y ese número 3, menospreciaron sus vidas, ¿hasta dónde? Entonces son 3 cositas para vencer al diablo. 1, la sangre del Cordero. 2, la palabra del testimonio de ellos. Y 3, ¿qué más? Menospreciaron su vida, ¿hasta qué?